Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 1. Y aquí hoy queremos subrayar el versículo 13. Recordemos que estamos ante la información que le traen a David sobre la muerte de Saúl, este joven amalecita. Según esta tradición o esta glosa que tenemos aquí, es el joven amalecita. Desde el versículo 3, David preguntó al joven que le trajo la noticia: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven respondió: casualmente me encontraba en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza, y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije: aquí me tienes. Él me preguntó: ¿quién eres? Respondí: soy un amalecita. Entonces me dijo: arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo, y los he traído aquí a mi señor. Entonces David tomó sus vestidos y los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, porque habían muerto por la espada. Y ahora el versículo 13, que nosotros justamente queremos subrayar hoy en nuestro estudio. Después David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. Ahí entonces termina este versículo 13, hasta ahí llegamos. Esto continúa ciertamente todavía en nuestra narración hasta el versículo 16. Pero esta tercera partecita que decíamos nosotros, donde David toma, dice, sus vestidos y rasga sus vestiduras. Habíamos explicado alguna de estas cosas, ¿verdad? Lo que significa el rasgar las vestiduras. Justamente en el lenguaje bíblico las vestiduras están muy ligadas a la persona. Vea, en parte de nosotros. Vea, ñande añetetejina, nuestras vestiduras. Ese me pertenece, el estar cubierto. Nosotros pasamos vergüenza, ¿verdad? Cuando estamos desnudos, sin vestiduras. Ñande acostumbrada lleva al vestido. Entonces hace parte de nosotros. Vea con ñande ahí, por ejemplo, ñande la ña manejaron. El que maneja se da cuenta enseguida. La andino pende coche veina. Parece que el vehículo se hace parte de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, dericua, ave sheyata, ave nda sheyamo, hay, ave mishin, ave tuisha, etc. O sea, es una visión que uno tiene de acuerdo a la costumbre que va teniendo.
Veis ahí las vestiduras. Las vestiduras evidentemente que son cosas entre comillas, vamos a decir así, superficiales, son artificios para nosotros, artificiales, es decir, nosotros no nacemos con ropa. Allá, de música brasilera, eu nasci careca, pelado ascendente. Careca, pelado ascendente, o sea, sin cabello, pelado, y es decir, entonces desnudo y sin diente. Es una forma, ¿verdad?, de decir y de expresar. Pero después, en la medida en que nosotros vamos acostumbrándonos, desde el primer momento, tenemos esa ropa al que nos vamos acostumbrando poco a poco y hace parte después de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestra personalidad misma, incluso como nosotros lo entendemos. En cierto sentido, entonces, queridos amigos, la ropa, la vestidura de por sí, está expresando para nosotros y está manifestando en un sentido nuestra interioridad. Por eso estábamos diciendo la ñandeña ñandurojina opío, lleva opío, sin vestiduras. Tenemos vergüenza, es decir, es como que manifiesta nuestra propia interioridad. Más apañante. Vaya pañandeña manifesta ante los demás. Esto también en la psicología expresa muy bien cómo es el hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas facetas, porque también nosotros cuidamos nuestro aspecto de manifestación hacia los demás. Y esa es la conciencia profunda, ¿verdad?, que uno tiene. Ñaña presenta ponaya, yo bajé, y así cada uno de nosotros procura presentarse bien. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia psicológica de presentarnos también ante los demás. Con eso, ¿qué es lo que estamos presentando? A la Yainañandé, las vestiduras están muy ligadas a la persona, y entonces, de cierto modo, también manifiestan nuestra propia interioridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo
es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu que me inunde gracia y amor. Amado Espíritu
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en este sábado 16 de noviembre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro a través de la tercera carta de San Juan, capítulo, o mejor dicho, los versículos 5 y 8, porque esta es una cartita que no tiene luego capítulos, sino que solamente versículos. Querido hermano, tus obras fielmente al oponerte al servicio de tus hermanos, incluso a los que están de paso, y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlos a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Queridos amigos, esta tercera carta, ¿verdad?, de San Juan es un conjunto de recomendaciones. San Juan con esa experiencia lleva. Ese San Juan que, según nuestra tradición nos dice, el que auscultó el corazón de Cristo, recostó, dice, el oído sobre el pecho de Jesucristo. Es un signo, un símbolo maravilloso para darnos a entender que el Señor, a través de su corazón, le iba manifestando aquello que Él quería para el mundo, aquello que Dios quería para la humanidad. Y por otra parte también Juan nos representa a nosotros la capacidad de auscultar, ñajentúa, lleva peñan de yara, con azoiteuide. Y entonces por eso estas recomendaciones, que son muy domésticas, digamos, es decir, del día a día, nos acercan cada vez más, queridos amigos, a nuestra comunidad, nos acercan a vivir ese compromiso y sobre todo esta responsabilidad. Ciertamente que cada uno de nosotros que estamos al frente de una comunidad tenemos también una gran responsabilidad, porque tenemos que saber auscultar, entender, saber cuál es el latir del corazón de esta comunidad y del corazón de Cristo. Aupeisañas endurirea lleva peñan de yara o yerurea a su comunidad y lo que la comunidad necesita y le quiere transmitir a Dios. Entonces, como líderes, como los que estamos al frente de la comunidad, tendo taisha na lleva, ñajendu hañambos a sabeñan de yarabe, yayapos amuaisha peja o yerurea ñande. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y aquí nos encontramos hoy con este versículo 14. David le dijo: ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Nave. Llegamos entonces al Caracú, Peñandeña Ñimonguetamaecue, Peñandeña Jesamaecue, en el capítulo 31 del primero Samuel, que nos decía como un incircunciso, país, o y así aquí con esa pregunta retórica primero, o que va preparando, ¿verdad? Porque David le hace esa pregunta como introduciendo el tema. Y que jamás ya reflexionamos, ¿cómo, verdad? Entonces le pregunta. David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. Entonces nosotros, cuando escuchamos eso, nos quedamos enseguida, ¿verdad?, con los ojos abiertos y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que pasa? A pesar que ya en Tumaoicuri, cuando el joven viene y le narra a David y le cuenta que el mismo Saúl le había llamado, me miró, dice, me llamó y me dijo, por favor, yo me hice yucabe porque no acabo de morir, estoy aquí agonizando, yo me ave, ari, con tu espada y matame a atravesar. Entonces el joven dice que miró, entendió, se dio cuenta que no iba a sobrevivir y entonces le dio la eutanasia, ya es un buen morir, ya es la otra o el cutu, para que no esté sufriendo. Bueno, pero esa concepción, ¿verdad?, aquí para David no entra, o mejor dicho, el autor sagrado y dentro de esa conciencia colectiva, eso no puede ser, porque este es el ungido del Señor. Al ungido del Señor no se lo puede tocar. Al ungido del Señor entonces no se puede mover estas situaciones, ¿verdad? Y entonces responde aquí: soy hijo de un extranjero amalecita, le dice directamente. David le dijo: ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? A veces acá por año de Peña de ella, ¿verdad?, que la preocupación es siempre defender quién es el ungido del Señor. Peña mañana ya es sana, ¿verdad? O sea, todo lo que significa también, ¿verdad?, en la Biblia esto de ser el ungido del Señor. Cómo tenemos que interpretar, cómo tenemos que mirar, cómo tenemos que ver. Ese que es llamado por Dios, que lo llama de su pueblo, ¿verdad? Lo llama de su grupo. Pero siempre es el elegido del Señor. Pea la ungido del Señor. Apea entonces anga oñemoita ave tendo taishanamo. Pero, claro, si el Señor lo llama, entonces esto también tenemos que entender muy bien. Es el Señor el que lo está llamando. Quiere decir que si los errores que cometemos son errores que nosotros estamos haciendo o que nosotros estamos cometiendo, pero por nuestra infidelidad para con el Señor. Porque nosotros podemos decir, no, pero enseguida yucañamente dicen para los yapó a Saúl. Nosotros prácticamente del capítulo que Saúl comienza a enemistarse, pero directamente con David, capítulo 18, ya comienza el problema. P17 veces salvó a su pueblo, ya poseyó a la nación a Israel, David te imitar Usú, que le mata a Goliat, etc. Apenas en el 18 está con Saúl, todo eso Ñemonguetá, conocen a su hijo, a Jonatán, se hacen muy amigos, y después ya comienza la rivalidad. Porque en cuanto dice que ellos van entrando, van hacia Jerusalén, Saúl lo lleva consigo, la gente en Yeberoma, o ver Zapucayo, Yeroque, con pandereta y todas las mujeres que salen y dicen, David mató a 10,000, Saúl solamente a 1,000. Pero en Duma, entonces Saúl en Yeberoma, la famosa celosía, el celo, ¿verdad? A Pepe en Yeberoma la iba a ir. Así es que uno podría decir, va ungido el Señor, Yucañandé, uno podría decir. Pero sin embargo el autor sagrado nos dice no, porque es Dios el que lo ha elegido. El otro es problema de él. El otro es pecado de él. Pero si Dios lo ha elegido, entonces que recapacite él sobre sus acciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta vas. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu amor, una nueva vida. Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros hablando y mirando un poco a este joven amalecita que él se le presenta a David. Y seguramente parece que este joven probablemente estaba pensando, creía que David se estaba preparando, ¿verdad?, para recompensarle. Porque opea hina guila ñateña llevan detalle y imagina que opea la te
caña de que esta malecita viene, se la yuca, pena, perún de la diadema, doña de los brazaletes, peja hoy purúa, vos sos el futuro rey, ku omongel eisham, shawaramo, lleva a David. A David no interesa, yo me imaginaré. Y cierto, nosotros oímos durante todo el primer libro de Samuel que David en ningún momento, no mongel eisham, va ebeteo, al contrario, le hacía sufrir, porque la actitud de David siempre, si recuerdan bien cómo fuimos estudiando, vemos que es un tipo bastante equilibrado. Listo, menos mal, no ve, etcétera, etcétera. Como también existen libros, por ejemplo, aquí en la Biblia, Naúm mía lleva Sapucay cuando había caído el reino, ¿verdad?, de Babilonia, todas esas cosas, o el reino de Asiria, mejor dicho, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Peña de Eva lleva ñande yuruk aseo. Pero sin embargo aquí David no, porque David también podría haber sido bien groserito ayer y decir tantas palabrotas, entre comillas, con respecto a Saúl. Imagínense. Le perseguía a muerte, todo un ejército, los mejores soldados, más de 3.000 hombres, ir para buscarla, incursionar en el desierto, él teniendo que huir de aquí para allá. Al final, ¿se acuerdan? Capítulo 27, 1 Samuel, dice, no, las pesas ya no se puede caer. ¿En qué momento? Se yucaraga, se puede caer, y más está mano el coro, correr o disparar. Entonces se va hacia los filisteos, etc. Bueno, toda esa historia que ya conocemos. Pero aquí entonces él se muestra, sin embargo, de una manera muy tranquila. Esta amalecita ciertamente dice que es hijo de una amalecita, ¿verdad? Soy hijo de un extranjero amalecita. Posiblemente y claro, y por eso que estaba en el ejército de Saúl, entonces conocía demasiado bien. Si estaba en el ejército de Saúl, de Jayquay y pe amalecita pea. Hoy coína Saúl dijo y pe Davira pues pero oyucajama ella David y catuvo y David puede ser. O sea que esta malecita conocía muy bien la situación, digamos, de cierta manera, de rivalidad. Saúl que le perseguía a David. Si él era soldado de Saúl y posiblemente estaba luego porque dice que era de su ejército. Y bueno, entonces él yendo ahí, ahora conoce, ahora que murió Saúl, trae todo. Pero como posiblemente entonces soy guapo, ¿no? Ahora es mi oportunidad. Entonces yo como soldado, parece le que allá para llevar. Ajata David, ahora yo nada yo o David, y me va a pagar bien. Y seguramente que yo voy a ser, no sé, su escudero, voy a hacer lo que sea. Pero estamos haciendo, así como se muestra el texto sagrado, parece que da un poco esa actitud. Era por eso que él va y háblalo como si fuese, no sé, el gran héroe. Y por eso, Señor, yo vengo aquí, ¿verdad? Y te traigo la diadema y te traigo sus brazaletes. Me acerqué a él y lo maté porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi Señor. Los he traído aquí a mi Señor. Ape agüerún de ñande, ñande rey ya es ya lleva a David todavía, a pesar de que él ya era rey. En realidad nosotros el capítulo 16 del primer libro de Samuel sabemos que David ya había sido ungido, pero él quiere, parece que, aprovecharse de esta situación. Pero nosotros dijimos que David se presenta con un gran equilibrio. Nadie como hurra o lo que sea, sino que al contrario. Tomó sus vestidos y ¿qué hizo? Los rasgó. Y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. El Paraguay, ubicado en el centro de América del Sur, tiene un santo nacido en sus tierras. Roque González de Santa Cruz vio la luz en Asunción, en el seno de una familia tradicional. Sintió el llamado de su vocación a temprana edad. A los 14 años, encabezó la procesión del Corpus Christi en la selva paraguaya. Cuando se ordenó de sacerdote a los 22 años, ingresó a la orden de los jesuitas. Decidió ir a predicar en los montes. Convertido en misionero, trabajó con los indígenas cristianos, fundando pueblos en medio de la selva, defendiéndolos del avance de los bandeirantes que reclutaban esclavos para las haciendas de Sao Paulo. Esta lucha por la dignificación de los indígenas le mereció la enemistad con grandes terratenientes portugueses en Brasil que instaron al cacique Ñezú y su grupo a atentar contra su vida. Roque González de Santa Cruz fue martirizado en el pueblito de Caaró, que fundó en las selvas del Río Grande del Sur, hoy en Brasil. Se hallaba construyendo un campanario cuando fue emboscado junto a sus compañeros sacerdotes jesuitas. También fue muerto el catequista indígena guaraní que lo acompañaba en su misión. En el 2005, los jóvenes pidieron al Papa Benedicto la canonización de este indígena, cuyo martirio mencionan los testigos de la época. El cuerpo de Roque González fue lanzado a una hoguera por sus verdugos, pero su corazón no se consumió. Los testigos escribieron que en el momento de la quema escucharon su voz que decía: «Me matan, pero volveré para trabajar con mi pueblo». Este hecho ahuyentó a sus asesinos y sus compañeros sobrevivientes pudieron rescatar de entre las cenizas el corazón intacto. Hoy día, este corazón, sometido a pruebas científicas que han corroborado su origen, está guardado en un relicario. Fue al Vaticano y volvió para quedarse en Asunción, en la Capilla de los Mártires. Asunción es una de las capitales más antiguas de América. Aquí, en un tradicional barrio, se encuentra el Templo de Cristo Rey, fundado por los sacerdotes jesuitas. A un costado está la Capilla de los Mártires. Al entrar a la capilla, el lugar principal ocupa un corazón, causando el asombro de los visitantes, que se preguntan cómo es posible que el corazón de aquel sacerdote jesuita asunceno, llamado Roque, se preserve milagrosamente. A un costado está el hacha con el cual fue muerto Roque. Al otro lado está la cruz de nácar de su compañero mártir. También en la capilla están las figuras talladas en el fragante palo santo de las selvas paraguayas. Representan a Roque González y sus compañeros mártires. Dentro del Templo de Cristo Rey
está la imagen en tamaño natural de Roque González. Está representando al santo paraguayo con el corazón traspasado, simbolizando su martirio. En su mano derecha, la imagen de la Inmaculada, María la Conquistadora del Corazón. Custodiando las sagradas reliquias está el padre jesuita Antonio Rojas, nacido en este mismo barrio con 57 años de sacerdocio. El padre Rojas fomenta la devoción al santo paraguayo San Roque González. En 3 años celebrará 60 años de sacerdocio. Gran parte de su vida pastoral la dedicó a honrar a San Roque. Organizó más de 45 peregrinaciones al santuario de Caro. Fue uno de los que pidieron la canonización del Beato Roque y sus compañeros mártires al Papa Juan Pablo II, pedido que fue cumplido durante la visita del Santo Padre en 1988. Que ahora se estaban realizando muchas curaciones en esa zona, invocando a San Roque para curar el cáncer. Como el milagro que impulsó a la canonización fue la curación del cáncer de esta Catarina Stein, ¿no? Entonces ahora hay muchas curaciones de cáncer. Y luego los del Paraguay en 1978, los obispos del Paraguay, en 1978 declararon a San Roque González patrono del corazón. En total fueron 23 los sacerdotes jesuitas martirizados durante la evangelización de los indígenas en el siglo XVIII. Sus nombres están en esta placa de la Capilla de los Mártires. Esta misma placa es la que está en la fachada de los restos de la reducción jesuítica de San Ignacio Guazú. Roque fundó numerosos pueblos, entre ellos la reducción de San Ignacio Guazú, a 226 kilómetros al sur de Asunción. En la plaza central, una estatua honra a su fundador. De la antigua ciudad guaranítica, solo queda un ala reconstruida gracias a una fundación católica alemana. Allí, los jesuitas mantienen un magnífico museo de piezas del barroco hispano-guaraní. Son tallas policromadas de los indígenas que vivieron en los tiempos de Roque González. El legado de San Roque al pueblo paraguayo y a Latinoamérica es importante. Es uno de los grandes santos latinoamericanos que hizo de su vida un ejemplo de fe, de lucha, de compromiso social. Es hoy un paradigma para los jóvenes. Roque los insta a abrazar la misión de trabajar con los más débiles y ofrendar la vida por ellos si fuera necesario. El mensaje universal de Roque es que nada puede destruir el amor cristiano representado por un corazón incorruptible. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad.
sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, de mi calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Pasiero. Pasi. Makinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, seguimos con Yandillarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, el capítulo 1 principalmente, y el versículo 16. David dijo, que tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca te condenó cuando dijiste, yo he matado al ungido del Señor. Hay muchos factores entonces que nosotros, queridos amigos, aquí encontramos. Lo que el amalecita dijo e hizo, ¿verdad? Muchos factores. Saúl, sabemos que estaba en rebelión y se había endurecido contra Dios. Tenía características de ya en el primer libro de Samuel, capítulo 15, ya directamente Dios lo había rechazado. Saúl estaba directamente entonces en una rebelión total contra Dios. Pero incluso cuando Dios ya le había rechazado, ¿verdad? Pero parece que ahí cada vez más se va endureciendo Saúl contra Dios. Usted ve a doña ya por la idea. Oñe mo posio, oñe mo mano, peñan de yara en donde ve lleva oñe mo ambuando y cuaseas no induce, peñan de yara y eso.
Y cada vez, no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Desde el capítulo 16, bueno, tenemos la unción ahí ya de parte de Samuel a David, ese mitaí todavía que estaba entre las ovejas y que es consagrado, untado también como Mesías, como rey de Israel. Pero él todavía no comienza a ejercer. Entra, es como que decíamos nosotros en nuestra reflexión, es como que ese mitaí adolescente se va, entra al servicio de Saúl, va conociendo la situación. Después de haber triunfado contra Goliat, él entra a formar parte del ejército. O sea que a este cuñán de Yara o preparaba de cuello, ahora yo en vez de catuina, todo ella, estoy guapa y tema, ella va, o yapona jamba, ella va, o tenón de Abaena, él como rey, o tenón de Abaena, al mismo pueblo, a la misma gente, o yacana, peje coero vive. Y eso es lo que va haciendo David justamente. David va adelante, David es el que va aprendiendo, David es colocado al frente del ejército de Israel. David es prácticamente el que le mantiene a Saúl como monarca. Porque después, recuerdan esa frase cuando cantaban las mujeres, donde iba David y donde iba Saúl. Saúl mató a 1000, Saúl mató a 1000, David a 10.000. Bueno, todos estos elementos son muy importantes que tengamos entonces en consideración, y es por eso que Saúl estaba directamente en rebelión y se ha endurecido contra Dios. Saúl repetida y constantemente intentó matar incluso a David, repetidamente y constantemente. Saúl ya estaba cerca de la muerte, y entonces Saúl le pide a la Amalecita que lo matara. Puede ser que la Amalecita solo haya descubierto también el cadáver de Saúl. Porque decimos, ¿será que la Amalecita cuenta, dice la verdad? ¿Será que la Amalecita justamente hizo eso? ¿Por qué? Catoteco mitano sukua, hoy ponaina cuál era el odio que tenía Saúl hacia David. Lo perseguía a muerte. Operante el odio, ¿verdad? O sea, había un rechazo total de parte de Saúl o crilletereí de David. ¿Pero por qué? No porque David le iba a hacer un golpe de estado, porque en realidad aquí en todo momento se muestra una fidelidad de parte de David. Incluso nos demuestra que la fidelidad de David es demasiado grande, que cuando pasan las filas de los filisteos con el rey Aquís, que es de los filisteos, también él es fiel, pero absolutamente fiel. Hago pedagogía maravillosa, mira un poco. Esa fidelidad de parte de David a su palabra dada. Frente al rey, tanto Saúl o al rey Aquís, él lo cumpliría hasta el final. Y siempre lo hizo así. Entonces aquí, cuando se mata justificadamente en guerra, defensa propia, en defensa propia, o una ejecución criminal bajo la ley, es el trabajo de Dios terminar con una vida, pero peañande ya. Ahí entonces, y eso es lo que nos quiere demostrar. La actitud total y absoluta de parte de David. Un respeto total hacia la vida, nada más y nada menos que del Mesías. Y por eso termina, ¿verdad? Diciendo justamente que tu sangre caiga sobre tu cabeza, porque entonces debes respetar la vida del ungido, la vida de los demás. Y más aún, si él solamente estaba queriendo sacar provecho, porque sabía que Saúl era enemigo de David. Y David era el futuro rey. Entonces, como con su diadema y los brazaletes, como diciéndole, yo te hice el servicio y ahora tenés que nombrarme, no sé, cualquier escudero tuyo para que esté a tu lado. Sin embargo, David no lo entiende así. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.